bendiciones. Muchas gracias. Hasta aquí está todo bien, pero pronto nos enteraríamos que este pastor tiene una extraña predilección por los niños y que aunque camina impunemente por las calles, está acusado de haber violado a su propia hijastra. Al principio eran solamente tocaciones y empezaba desnudándome y me tocaba. ¿Eso a qué edad estamos hablando? En los 6, 7. ¿Qué pasó después? Después empezó a... Con el tiempo seguía haciendo lo mismo y comenzó a hacer sexo anal. Y yo ya había cumplido los 7 años. A la víctima la protegeremos con el nombre de Cecilia. A pesar de que aún es menor de edad, su testimonio es más que convincente. Entraba a la casa, llegaba a mi pieza, se sacaba la ropa y se metía a mi cama. ¿Eso era todos los días, de lunes a viernes? De lunes a viernes. Ella nos comentaba, ¿cierto?, que te trató de contar cuando tenía como 6 años, 7 años. ¿Qué pasó ahí? Lo encaré porque quedé muy mal y me juró que no, que jamás, que por su madre, por la iglesia, por sus hijos, por todo, no, que había sido un malentendido, que él no se iba a acercar más a la... Para no levantar las sospechas de la madre, el pastor dejó tranquila a Cecilia, pero no por mucho tiempo. Cuando ella llegó a la preadolescencia, volvió a la carga. Después empezó como a insinuar cosas, a decir cosas sobre mí, de que estaba grande, de que había crecido, de que estaba bonita. Claro que el pastor cambió su rutina. Después de su sermón de los viernes se iba a su casa y los sábados en la mañana llegaba muy temprano a la casa de Cecilia. Primero me sacaba de mi pieza, se sacaba la ropa y empezaba a tocarme, a hacer cosas. Tenía mi mente en blanco, trataba de pensar que no estaba ahí. Empezó de a poco. Primero empezaba tocándome y después a la semana empezó a tener relaciones conmigo. La pequeña no aguantó más la presión y le confesó todo a su madre. Se me terminó el mundo, se me vino todo abajo porque en primer lugar como mamá fallé. En segundo lugar, lo que nunca quise que le pasara a mi hija le había pasado. Por temor a las amenazas, Cecilia se fue a vivir con su padre. Tuvo problemas físicos que le afectaron no solamente la parte musculatura para crecer, sino que también para procrear. Hubo un daño enorme. Y lo peor es la sensación de impunidad, de saber que Ricardo anda libre por las calles. Padre, tú sabes todas las cosas, Señor. Tú conoces los corazones, los pensamientos, Señor, que nos caminan, Señor. Él en la iglesia lo que él hacía era una cosa y lo que hacía afuera era otra. Que como que la vida espiritual de él estaba justificada, o sea, lo malo que él hacía estaba justificado por lo que hacía en la iglesia. Si uno vuelve a caer en los mismos errores, no creo que sea algo para perdonar. Padre, quédate en tu casa oración y fuerza de la Señor. Y viaja con vosotros a nuestros hogares, Señor. Padre, ya la pide el lugar de la puerta, Señor. Padre, tú ya esté ahí sentado, Señor. De hecho, yo les comuniqué a más de 14 pastores de la misión donde él trabaja el problema en que está metido. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Me dijeron que tenía que hacer yo lo que yo determinara correcto. ¿Te dieron algún respaldo concreto? Simples palabras. Nelson se dio cuenta que lo único que se puede hacer es denunciarlo a la justicia. Ya veremos qué pasará. De momento debemos volver a Temuco. Quedamos en que el grupo de Eduardo Contreras se transformó en la iglesia pentecostal Jehová Nissi.
pero que la alegría inicial del grupo está comenzando a cambiar. Se trasladaron de la sede inicial de calle Portales 496 a este galpón en Caupolicán, una de las avenidas más transitadas de Temuco. Dentro de la iglesia funciona una empresa de servicios computacionales, un jardín infantil, una pequeña fábrica de confecciones textiles y un canal de televisión local que se ve por la señal 33. Los mejores tiempos con tu Dios aún vienen, sí, aún vienen. Oh, declara. En general, los papeles y dineros están en regla. De hecho, ese no es el eje del reportaje. Los problemas comenzaron cuando Eduardo llegó al culto con una buena nueva. Según dijo, el propio Dios se le había manifestado. Yo vengo como el comandante del ejército de Jehová. Oribacari y Soba, a los que se dejan formar por la mano del Padre. Oribacari y Soba. Quisimos verlo con nuestros propios ojos. Por eso nos infiltramos en el grupo. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una consulta. ¿Esto es la iglesia o no? Sí. ¿Sí? Ah, ya. ¿A qué hora se puede venir? A los cultos, Sí. miércoles 9 de la noche y los domingos 4:30. ¿Son cristianos? Sí. Que se lo bendiga entonces. Vamos. Tengamos ahora una vuelta. ¿Te parece? Para que vengan y vean. Muchas gracias. Que bendiga mucho. Gracias, Muy bien. igualmente. Gracias. Volvimos el miércoles por la noche. La que nos recibe es la propia pastora Luisa Ales. Y de entrada nos advierte que esta iglesia es muy distinta a la que hemos conocido antes. Estamos hace 15 años trabajando juntos. Hemos un ministerio aquí de alabanza en Temuco. Y bueno, ha sido al principio siempre toda la iglesia nos apoyaron y todo. Pero después nosotros nos trataban de todo, pero nosotros aquí estamos en pie. En pie porque el que sostiene esto es el gran Dios. Y aquí es el Señor el que pastorea. Si debe servirle a Dios, aquí se debe obligar su corazón al Señor. Porque a nosotros no nos gusta ni su Dios ni su sueño. Y que nos intenta la obra así que cualquier cosita usted nos dice que no. Ya estamos dentro. Hay unas 80 personas esperando que comience el culto. Algunos se acercan a saludarnos y nos cuentan más de la iglesia. Yo una iglesia totalmente diferente a la otra. Habla de que somos sectas. Usted va a ver lo que aquí se hace, va a comprobar. Porque lo que se ve por el canal es lo que nosotros hacemos acá. ¿Por qué la gente dice eso Porque en primer lugar aquí se mueven los que están haciendo. Ya hablaremos más adelante sobre los cantos y bailes que amenizan el comienzo de la prédica. Por ahora nos iremos al final, cuando el propio pastor Eduardo Contreras sale a dar su oración. Una noche Dios me visitó y casi me quemé vivo, hermano. ¿Sabes lo que están en tu casa, solo acostado en la cama, y que caiga en la gloria de Dios y pensás que te vaya a morir? Pensás que la cara se te va a caer a pedazos. Eso hay que vivirlo para entenderlo, hermano. Y cuando uno vive eso, y Dios te sale al encuentro, y te golpea con la gracia, te das cuenta que no sabías nada, que no eras nada. Este relato no es nuevo. Eduardo ha predicado desde hace más de 10 años que el propio Dios le habla. Él decía, yo todos los días voy a la presencia de Dios y cuando yo me presento delante de Dios, Él le dice a Jesucristo que salga, porque viene su Hijo amado. O sea, como diciendo, yo soy más que Jesús. Y de ahí me di cuenta que durante 20 años que casi tuve una iglesia, que era pura letra muerta, me di cuenta que Dios era vivo, que Dios era real. Toda la vida me predicaron de Jesús, y obviamente Él es el camino al Padre.
Hubieron hartas revelaciones y situaciones que ocurrieron, y dentro de ella era de que Dios iba a descender al Cerro Ñelol, de que todo el mundo iba a estar pendiente de Temuco, todo el mundo. Ese fue un tema que impactó a todo Temuco y todo el mundo lo leyó en el diario local, y que Dios mismo se lo había dicho a él, que Dios iba a bajar acá y iba a gobernar. El diablo quiere poseer esta nación, pero Dios no lo deja. Y Dios ha guardado esta nación. Y no porque seamos la última chupa del mate, no, porque la Biblia dice que Él siempre escoge lo peor. Escoge los débiles, los que no valen nada. Y Dios tiene algo con esta nación. Esto no lo digo yo porque soy chileno, lo dice Gracia, lo dice de la China, lo dice de Europa. Entonces que alguien venga a decir que es más que Cristo y que después finalmente empezar a predicar que la salvación es por obras, en el fondo a desconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz. No tenía sentido que Jesucristo hubiera venido. El Consejo de Pastores de Temuco fue alertado de esta situación. Siguieron algunas de las prédicas de Eduardo por el Canal 33 y se dieron cuenta que se había alejado totalmente de la palabra de Dios. Cuando la supuesta voz de Dios revela a este líder allá de que el mundo se va a acabar en una fecha determinada, y la palabra de Dios nos dice que ni siquiera Jesús, el Hijo de Dios, sabía la hora y el día exacto en que se termina el mundo, entonces entra en contradicción. Ese es un simple ejemplo. Empezó a decir, en tal fecha, me acuerdo si fue en septiembre del 2005, Dios viene, va a venir y va a destruir todo. Pero los 300 fieles que se encuentren en esta iglesia, los 300 que dan su vida por Dios, esos van a ser dignos de ser rescatados. Entonces, todos queríamos ser parte de los 300. Había una fecha, había todo un tema, y no ocurrió nada. O sea, yo quedé plop cuando ya pasó la fecha, y de ahí no se habló más del tema. Sí, él dio explicaciones, ciertas explicaciones, como que Dios había dicho que no era el tiempo, que se había arrepentido de haber venido en esa fecha porque veía que algunas personas necesitaban santificarse más, prepararse más, porque su llegada acá a Temuco iba a ser tan grande que gente se iba a quemar, iba a morir, con tan solo una pequeña presencia de Dios acá. Poco a poco, Eduardo, a través de su propia prédica, comenzó a autoproclamarse como el nuevo Mesías de su iglesia. El día lunes siguiente iba a hablar con él, le decía, mira, yo tomé apuntes del sermón y yo creo que aquí tú predicaste esto y la Biblia a mí me dice lo otro. Entonces, un día me quitó la Biblia y me dijo, ¿sabes? Este libro ya no sirve de nada. Y el domingo siguiente él predicó que había tenido una revelación de Dios de que la Biblia había pasado de moda, que ahora no era necesaria la Biblia porque Dios le hablaba a él directamente, y que todos los demás, las demás iglesias de Temuco y del mundo estaban equivocadas. Aún dentro de los católicos hay gente que ama más a Dios que el pueblo evangélico, porque de allá no nos salva a nadie. Juzga mucho al resto de las iglesias cristianas. Básicamente dice que no son cristianos, que dejaron de ser cristianos, que viven una doble vida y un montón de cosas. Yo hoy pregunto, muchos dicen, evangelicemos, hablemosle al mundo del arrepentimiento. Y yo pregunto, ¿para llevarlos a dónde?